¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablamos ahora de las preguntas del betting. Las preguntas son, si habláramos en términos pugilísticos, son como los golpes que recibimos durante la inspección. ¿Cómo nos vamos a organizar para responder? ¿Cómo vamos a absorber estas preguntas? ¿Cómo nos hemos preparado? Bueno, vamos a verlo en acción, tratando de que nos peguen lo menos posible, ¿no es cierto? Adelante. Los cuestionarios son la base de las inspecciones. Entonces, el cuestionario BIQ 7 tiene la mayoría de las respuestas que deben ser completadas, ¿no? Este cuestionario contiene una serie de preguntas específicas para cada tipo de buque. El cuestionario específicamente tiene 690 preguntas que se van actualizando de acuerdo a la normativa que a su vez se vaya también poniendo en manifiesto. Y nosotros tenemos entre 450 y 460 preguntas que nos puede involucrar de acuerdo al tipo de buque. Entonces, ¿qué tienen estas preguntas? Bueno, abarcan todos los aspectos técnicos, administrativos, aspectos operativos y todos los convenios relacionados. Es decir, 12 capítulos de distinto tipo. Algunos nos tocarán más o menos, por lo menos entre 7 y 8. Y en ese sentido, como dije, abarcan evidencias que tienen que ser demostradas en condiciones técnicas, operativas y administrativas. ¿Y qué buscan esas preguntas? Bueno, buscan fallas, buscan evidencias de no gestión, básicamente, que son los causales raíz del problema, ¿no? Para poder encontrar la solución. No puedes estar herido, ¿entiendes? No puedes porque eres muy fuerte. No debes darle descanso a este hombre, es muy peligroso. Es peligroso, soy peligroso. Pega fuerte. No, escucha, solo es un hombre. Tú puedes ganarle porque eres un tigre. ¿Y cuáles son los resultados? Sí, no visto, no hallado o no aplicable. Esas son las posibilidades que tiene el inspector. Ese proceso de entrevista maneja un cuestionario específico que se llama ROBIC, que es un BIQ reorganizado, donde además de las preguntas están los contenidos o las referencias de los convenios y también están las respuestas posibles si no, como les dije, no aplica o no visto. Y tiene dos elementos el proceso: elemento de inspección y elemento de reporte. El elemento de inspección utiliza una serie de cuestionarios detallados acorde al tipo de barco y las preguntas están asociadas con seguridad, prevención de la contaminación. Y el elemento inspección, estas preguntas están acompañadas de notas, guías de referencia, fuentes documentarias y sirven como ayuda para las respuestas del inspector. El elemento reporte está desarrollado a partir de un cuestionario electrónico que es presentado por el inspector, ya sea directamente a través de un sitio web de SAIR o mediante el envío a la compañía previo a la transmisión para el operador del buque y el SAIR. El ROBIC, o el cuestionario reorganizado de inspección, justamente toma todas las preguntas y las notas de orientación y sigue una orden de ruta que normalmente tomaría el inspector en el curso de la inspección. Por ejemplo, lo primero que va a ver es la parte externa, ¿no es cierto? El casco, la cubierta y así sucesivamente. Estos cuestionarios se utilizan durante cada inspección y se transfiere generalmente en un formato de bolsillo que se lleva consigo hasta la computadora BIQ con un programa específico para completar justamente este formato que habían completado inicialmente en papel, en bolsillo. ¿Qué orientaciones hay? Bueno, las preguntas pueden ir acompañadas por orientaciones, notas de orientación para inspectores, fuentes de referencia de la industria, indicador para identificar problemas cuando el comentario debe ser obligatorio por parte del inspector. Si la guía y las referencias llevan al inspector a concluir que la pregunta debe responderse positivamente, marcan sí en el programa BIQ. Y si por lo contrario se responde negativamente, marcan un no. ¡Sí! Entonces, como decimos, el inspector debe responder a todas las preguntas apropiadas al tipo de embarcación que está inspeccionando y si no lo hace, no se puede transmitir al sitio de internet de SAIR el procesamiento de esa inspección. Si a juicio del inspector es necesario un comentario explicativo, debe hacer el comentario en la sección comentarios que acompaña a la pregunta, siempre que dicho comentario ayude al receptor del informe a comprender el problema asociado con un tema específico. Para algunas preguntas donde la nota de orientación está resaltada, el inspector debe proporcionar comentarios según lo requiera la sección de orientación resaltada. Este requisito está marcado en el BIQ impreso, como vemos en el ejemplo, en color amarillo. Y esto le obliga justamente a hacer ese comentario. Para que estas preguntas se lleven a cabo, ¿cuál debe ser la conducta del inspector durante la inspección betting?
Presentación. El inspector debe presentarse al capitán o al adjunto autorizado del capitán, explicar el alcance de la inspección y discutir el orden preferido en el que se llevará a cabo la inspección justamente antes del inicio de la misma. El inspector debe cooperar plenamente para realizar la inspección en el orden de causar la menor interrupción a las operaciones del buque y mientras lleva adelante la inspección debe estar acompañado por un miembro del personal del buque. Observador acompañante. Pueden los inspectores en ocasiones tener observadores con ellos durante una inspección. Cuando tenga un observador, debe presentárselo al capitán al mismo tiempo y de la misma manera en que él se presenta. Deben aclarar el alcance y justamente el papel que tiene el observador durante la inspección. Dar un buen ejemplo. El inspector debe dar un buen ejemplo con respecto a sus comunicaciones, comportamiento y procedimientos de seguridad propios, ¿sí?, mientras esté a bordo del buque y en la terminal, y usar además equipo de protección personal en todo momento. El uso de equipos electrónicos de tipo aprobado son los únicos autorizados y no deben estar activos, encendidos ni utilizados dentro de áreas peligrosas o áreas inflamables. Esto incluye linternas, radios, teléfonos, calculadoras, etc. La observación discutida en el sitio. Cualquier observación que el inspector pretenda registrar en el BIQ debe ser señalada y discutida en el sitio en ese momento. Esto asegura que se comprenda la naturaleza de observación y también se puede evitar una discusión extensa al final de la misma. Discusiones profesionales, no discusiones absurdas, ¿no les parece? Interesante teoría. ¿Puedes probarla? Listado de observaciones. Una vez finalizada la inspección, algunas empresas remitentes exigen que el inspector proporcione una lista de los resultados de la inspección en forma de observaciones escritas, mientras que otras no. En cualquier caso, el inspector debe discutir los hallazgos de la inspección con el capitán o el suplente autorizado antes de abandonar el buque. El tiempo de inspección. 7. Se recomienda que la inspección se complete en aproximadamente 8 a 10 horas. Máximo 3 horas para verificar la parte administrativa y el resto usarse como interacción, inspección del buque, lista de observaciones, reunión de cierre. Ojo, el tiempo de 8 a 10 horas es orientativo, sin embargo, el tiempo real para completar la inspección puede ser diferido. ¿Cuánto tiene que durar la inspección? Bueno, nosotros deberíamos trabajar para que dure lo menos posible. Además, todos los inspectores deben tener en cuenta sus propias zonas de descanso, incluido el tiempo de viaje, los niveles de fatiga que pueden tener al realizar las inspecciones, y se desaconsejan las inspecciones consecutivas, y los inspectores deben completar y enviar el informe de un buque antes de comenzar a inspeccionar otro. ¿A ustedes no les parece que las 3 horas que exige el cuestionario no son superadas en la práctica a casi el doble? Tener en cuenta que en circunstancias normales la inspección SAIR se desarrolla cuando el buque está en puerto, mientras opera en carga o descarga, y durante el curso de la inspección se desaconseja la entrada en tanque de lastre y o espacios confinados o vacíos. Y en tal caso de realizarse o tener que realizarse esta inspección, las tapas de acceso o escotillas deben poder retirarse y las partes internas del espacio deberían verse desde cubierta, además de que la entrada real solo debe realizarse en tal caso vía solicitud por escrito a la empresa y con la autorización del capitán y siguiendo las regulaciones del puerto y de la terminal. En ese sentido hay que observar los requerimientos establecidos en el IDGO para el ingreso a los espacios cerrados o confinados. Ahora, ¿qué deberes debe asumir el inspector con respecto a estas preguntas que figuran en el vetting? 1. Debe responder ingresando la información solicitada o marcando una casilla de respuesta para cada pregunta. 2. Debe, cuando se le proporcione orientación para una pregunta, considerar toda la orientación para determinar cómo se debe responder la misma. 3. Debe considerar cuidadosamente cada pregunta y dar una respuesta adecuada. 4. Debe utilizar evidencia objetiva al responder cada pregunta. La certeza del personal del buque es evidencia o prueba insuficiente. 5. Debe incluir una observación explicativa en la sección observación que acompaña una pregunta cuando se responde no o no visto. Y 6. Cuando la pregunta del BIQ se responde no aplica, o en los casos en que la guía requiere un comentario independiente de cómo se responde a una pregunta,
dicho comentario debe registrarse en la sección comentarios. 7. No debe usar una respuesta sí a ninguna pregunta en la que la observación u otro comentario del inspector contenga elementos negativos. Si hay tal observación u otro comentario negativo, la respuesta a esa pregunta debe ser no. 8. No debe en ningún otro comentario o comentario adicional incluir cualquier habilitación total o parcial del buque o indicación de aceptabilidad o no aceptabilidad. Cualquier asunto no relacionado con el tema de un capítulo BIQ y en particular cualquier asunto no relacionado con la seguridad de buques y prevención de contaminación y cualquier generalidad sobre el final del capítulo u otro resumen parcial de los hallazgos que se hayan encontrado. 9. Debe dar la base fáctica y razones específicas de cualquier opinión o comentario subjetivo, anotar en el punto 10 cualquier deficiencia o condición observada a la que se tomó acción mientras estaba a bordo, y 11. No ofrecer comentario o opinión con respecto a acciones que se tomarán en relación a deficiencias o condiciones observadas por el inspector. 12. No debe usar la expresión nosotros en ninguna observación u comentario, a menos que la inspección haya sido realizada por más de un inspector. 13. En ningún momento debe dar indicación verbal de aceptación o no aceptación del buque. 14. No debe discutir ni comunicar por ningún medio, verbal, escrito, electrónico, hallazgo, información obtenida o resultado de la inspección con ningún tercero que no tenga una participación legítima en el proceso de inspección. No debe realizar ninguna otra inspección ni participar en la prestación de ningún otro servicio mientras realiza una inspección SAE. Ya no voy a caer, Mick. No te rindas, muchacho. Ve por él. Ahora bien, ¿cómo están segmentadas las preguntas del vetting? Vamos a analizarlo. Fíjense, el cuestionario tiene el 50% de preguntas que requieren evidencia administrativa, el 25% de preguntas que requieren evidencia técnica y el 25% restante que requieren evidencia operativa. Si una inspección dura entre 8 a 10 horas, para un mínimo de 450 preguntas, nos da un promedio de 50 preguntas por hora durante la inspección. Esto significa que en la práctica la inspección puede cubrir en profundidad solo un 30% del cuestionario, es decir, promedio de 15 preguntas por hora, estando todo bien. Si tomamos en cuenta que la verificación administrativa debe abarcar como máximo 3 horas y que las preguntas relacionadas con el área administrativa son el 50% del total de las preguntas del cuestionario BIQ que acabamos de analizar, significa que hay 230 preguntas disponibles, es decir, 76 preguntas por hora. ¿Cuál es la conclusión obvia entonces? Que una inspección vetting regular no puede abarcar la totalidad del cuestionario BIQ y solo se concentra en temas focalizados. O ante la detección de alguna anormalidad o falla que es advertida durante el recorrido por el buque, donde la primera impresión resulta fundamental y los sentidos del inspector están agudizados. Esto sería algo así como cazar en el zoológico. La inspección remota podría cubrir en parte el déficit, aunque sería una verificación parcial, ya que necesariamente se requiere la visita a bordo. Sin embargo, con la cuestión del COVID, se ha establecido una modalidad virtual que adelanta justamente y acorta los tiempos de la inspección física. Para finalizar, las observaciones del vetting están relacionadas en porcentaje de la siguiente manera: administrativas 60%, técnicas 25%, operativas 15%. Y hay que tener en cuenta que las operativas son bajas porque hay cosas que no se pueden ver con el barco operando. ¿Cómo va ese ojo? Peor aún, peor. Puedes hacer mucho más que eso, Sé ¿no? lo que hago. Oye, Rocky, si tienes problemas detendré la pelea. Por favor, no detengan nada. Para finalizar, entonces, las preguntas en sí mismas no son lo importante, sino el valor que tiene su respuesta para la seguridad. Entonces lo mejor es tener todas las respuestas correctas para todas las preguntas, teniendo en cuenta que el cuestionario no tiene preguntas perfectas porque el cuestionario no es perfecto y los inspectores que hacen las preguntas tampoco lo son. Pero no requiere solamente decirlo o escribirlo, sino que hay que llevarlo adelante. Quiero decir, no hay que estudiar las preguntas como si fuera un examen donde las respuestas se estudian y se llevan de memoria. Por eso que hay que llevarlo a cabo. Esto es la práctica de la gestión del vetting.
Ya gané, Rocky. Eso no, estás equivocado. Una práctica que requiere intensidad, entrenamiento, constancia y organización. Ahora, mientras todo esto pasa y analizando todos los resultados de las inspecciones y de las preguntas, el Betting lanza el año que viene un nuevo cuestionario, un nuevo modelo de cuestionario, pero también un concepto de lo que es la inspección. Señoras y señores, con ustedes un anticipo del SAIR 2.0. El SAIR 2.0, al igual que con el programa SAIR existente, toda la solicitud de inspección se realizarán a través de un portal web de OSINF. Las preguntas se dividirán en 4 categorías. 1. Básica, todas obligatorias, preguntas mínimas requeridas para cumplir con los criterios fundamentales de evaluación de riesgos definidos por OSINF y sus miembros. 2. Rotacional, no esencial, ¿se puede hacer o no? El software garantizará que se cubran todas las preguntas no esenciales durante un periodo de tiempo. 3. Condicional, preguntas específicas del buque, operador o tipo de buque. Y 4. Campaña, preguntas relacionadas con un área de enfoque específico de OSINF y sus miembros que requieren tiempo limitado de exposición. No cabe duda que las preguntas son como los golpes del boxeador en el ring y nosotros del otro lado tratando de responder. Siempre en este juego que estamos armando de gestionar el betting adecuadamente, es decir, responsablemente. Sigamos en este camino pensando si esas preguntas están a la altura de nuestras respuestas y en todo caso tratemos de que las respuestas superen a esas preguntas. Hasta la próxima. Segundos afuera, ¿quién ganará esta contienda? Y